vamos a empezar con el tema 2, que trata sobre los homomorfismos de grupos. Entonces, en esta primera sección vamos a definir lo que es un homomorfismo y demostrar las propiedades básicas de los homomorfismos. Vale, voy a empezar intentando motivar la definición de homomorfismo. Cuando se empieza a estudiar teoría de grupos, pues se sabe que un grupo está determinado por la tabla de multiplicación. Y la idea que se cuenta es que dos grupos están determinados por el cómo se multiplican sus elementos, no por la naturaleza de sus elementos. Es decir, por ejemplo, realmente z sobre nz es lo mismo que el grupo cíclico de orden n que se puede generar por un elemento abstracto x. ¿Vale? Y eso es porque tienen la misma tabla. ¿Qué significa que tengan la misma tabla? Pues que se puede establecer una correspondencia biyectiva entre los elementos de un conjunto y el otro que no afecta a la forma de multiplicarse. ¿Qué quiero decir por esto? Pues, a ver, por ejemplo, en la tabla de la izquierda tenemos los elementos denominados como 1, el neutro, luego x, y puede haber más elementos. Y en la tabla de la derecha denotamos los elementos por primas. 1', que será el neutro de este otro grupo, x', y'. Entonces, en esta casilla, por ejemplo, tenemos el elemento x por y. Y en esta casilla aquí tendremos x' por y'. Ahora, si queremos que este grupo, el grupo de la izquierda y el de la derecha, sean el mismo, pues ¿qué tiene que suceder? Que este elemento que tenemos en el grupo de la izquierda y es xy, ¿vale? En principio no tiene por qué ser ni 1 ni x ni y, puede ser cualquier otro. A este elemento xy, ¿vale? Es decir, si al 1 del grupo de la izquierda le asociamos el 1', a x se le asocia x', a y se le asocia y', y queremos que los dos grupos realmente sean el mismo, pues a x por y se le tiene que asociar un elemento xy' que cumpla que sea este que tenemos aquí a la derecha, x' por y'. ¿Vale? Dicho de otra forma, si queremos que estos dos grupos sean el mismo, tiene que existir una correspondencia, que en este caso estoy denotando por prima, que asocia a cada elemento del grupo de la izquierda un elemento del grupo de la derecha, y que dados dos elementos cualesquiera, x e y del grupo de la izquierda, satisfacen esta propiedad. ¿Vale? Ahora en vez de prima, lo voy a llamar a la correspondencia esta prima, la voy a llamar f. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que cumple esta correspondencia que me dice que los dos grupos son el mismo? Pues lo que cumple es que f de xy es igual a f de x por f de y. ¿Vale? Entonces, al principio cuando se empieza a estudiar teoría de grupos, pues se puede trabajar con la idea de que dos grupos son el mismo si tienen la misma tabla de multiplicar, pero eso deja de ser práctico en cuanto consideramos grupos de orden un poco grande, ¿vale? Por ejemplo, para orden 10 por 10, pues habría que poner una tabla 10 por 10, dos tablas 10 por 10, habría que escribir demasiado, ¿vale? Realmente no es necesario. Y la forma de hacer que eso no sea necesario es introducir este concepto, introducir el concepto que se llamará de isomorfismo entre dos grupos. Vale, entonces, si tenemos una aplicación entre grupos que tiene esta propiedad de aquí, que la imagen de un producto es el producto de las imágenes, esas son las aplicaciones buenas entre grupos, es decir, son las propiedades que, en cierto modo, conservan la estructura del grupo, ¿vale? No en todo el grupo, sino en biyectivo, ¿vale? Si es biyectivo, en todo el grupo, pero si no lo es, no tanto, pero tienen una cierta estructura, como veremos. Vale, entonces voy con la definición. Sean G1 y G2 grupos. Y F una aplicación de G1 en G2.
se dice que F es un homomorfismo, F es un homomorfismo si f de xy es igual a f de x por f de y para todo xy de G1. ¿Vale? O sea, si se cumple esta propiedad de que la imagen de un producto es el producto de las imágenes. Y como decía, en el caso en que f sea biyectiva, pues eso realmente quiere decir que la tabla de multiplicar de un grupo se transforma en la tabla de multiplicar del otro, dicho de otra forma que desde el punto de vista de la teoría de grupos, los grupos son el mismo. Y eso es lo que se llama un isomorfismo. Voy a escribirlo en la siguiente página. Si f es biyectiva, decimos que f es un isomorfismo. ¿Vale? Y lo denotamos. ¿Vale? Y bueno, o mejor dicho, F es un isomorfismo, y si hay un isomorfismo en dos grupos, decimos que los grupos G1 y G2 son isomorfos. Perdón. A ver. Y que G1 y G2 son isomorfos. Lo denotamos G1 isomorfo a G2. ¿Vale? Y aunque este símbolo no es el símbolo individual, muchas veces en la práctica se llega a escribir, usando una notación, que G1 es igual a G2. ¿Vale? Porque realmente si dos grupos son isomorfos, desde el punto de vista de la teoría de grupos, son el mismo grupo. ¿Vale? Es decir, tienen las mismas propiedades. Lo único que puede ser distinto es la naturaleza de sus elementos, como puede ser, como decía antes, en Z sobre NZ, y en un grupo abstracto, cíclico, generado por un elemento X de orden n. Vale, vamos con algunos ejemplos de homomorfismos. El primero de ellos es la aplicación determinante, que es un homomorfismo del grupo de matrices invertibles sobre un cuerpo en el grupo multiplicativo de el cuerpo K. ¿Vale? Esto es simplemente porque el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Un segundo ejemplo, y este es importante. ¿Vale? Si tenemos un grupo G y un subgrupo normal n de G, podemos definir la proyección de G en G entre n, que asocia a cada elemento de G la coclase de G, ¿vale? Y como n es normal, pues es lo mismo hablar de coclase a derecha que de coclase a izquierda, ¿vale? Es decir, es la aplicación natural de G en un cociente. Enviar un elemento a su coclase. ¿Vale? Entonces, esta aplicación es un homomorfismo sobreyectivo. ¿Vale? Y un homomorfismo sobreyectivo es lo que también se llama un epimorfismo.
¿Vale? ¿Y por qué esto es un homomorfismo? Pues simplemente porque ¿qué es pi de xi? Pi de xi es la coclase del elemento xi. Pero en el teorema en el que demostrábamos que el cociente por un subgrupo normal es un grupo, se veía que nxi, cuando n es normal, es nx por ni. Y esto es pi de x por pi de y. Vale, y un último ejemplo es el siguiente. Si tenemos G, un grupo cíclico, podemos definir una aplicación f de z. ¿Vale? Z es un grupo cíclico generado por el elemento 1, ¿vale? Estamos hablando de z con la suma. En G, que envía un número entero, un número entero n a x a la n. ¿Y esto por qué es un homomorfismo? Pues porque en z estamos trabajando con la operación suma, ¿vale? Entonces hay que ver que f de n más m, ¿vale? Aquí es más porque la operación de z es la suma. En cambio, en G la operación es con notación multiplicativa, ¿vale? O sea que hay que ver que f de n más m es f de n por f de m. Entonces, ¿esto qué es? Por definición es x a la n más m. Y esto deja como ejercicio ver que es igual a x a la n por x a la m, que es f de n por f de m. ¿Vale? Luego, efectivamente, esta aplicación f también es un homomorfismo.